Vamos a Mateo, nuevamente Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16. Tenemos aquí una pregunta crucial de parte del maestro. Dice, verso 13, 16-13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Repito, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oramos nuevamente. Señor amado, al abrir tu palabra y leer de ella, reconocemos nuestra incapacidad para comprenderla racionalmente. Pedimos ese acto de tu Santo Espíritu que ilumina nuestro entendimiento para poder comprender y luego aplicar esta verdad. En nombre del Señor Jesucristo. Y si hay algún amigo acá que nos visita, que pueda confesar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, y así ser salvo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien. Aquí él hace una pregunta a los discípulos. Y es muy clara, es muy sencilla, muy directa, pero muy difícil para responder. Muy difícil. Se responde únicamente con discernimiento espiritual. Se responde únicamente quien conoce al emisor de la pregunta. Él dice: ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título mesiánico, un título, uno de los nombres de Cristo, que habla de su divinidad, deidad. A veces escucho a personas que le atribuyen divinidad a algún objeto. ¡Ay, qué divino este pantalón! No es divino, divino es Dios. Puede ser bonito, pero jamás divino. Entonces, 14, dijeron: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Brevemente, da nombres propios. Detrás de esos nombres propios hay vidas. Y dice que unos dijeron Juan el Bautista. Entonces, empezando a investigar un poco, ¿por qué la gente decía: este es Juan el Bautista? Por una característica muy marcada: su mensaje. Su mensaje. Juan el Bautista fue una persona comprometida con su mensaje. El mensaje de Dios era su mensaje. O el mensaje que él emitía era el mensaje de Dios. Él hablaba palabra de Dios. Él no contaba historias. Él hablaba directo al corazón, citaba la ley, enfrentaba a las personas y decía: mira, Dios dice esto.
Tal es así que al rey Herodes le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Juan el Bautista dejó una marca tremenda a toda la humanidad por su mensaje. Su mensaje era la palabra de Dios. Personas han sido usadas por Dios para tocar vidas, pero no porque contaron historias hermosas, simplemente, sino porque dieron la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y dice el libro de Hebreos que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, discierne las intenciones, expone abiertamente lo feo del corazón. Fíjese, por ejemplo, Jeremías 17 dice que el corazón del hombre es perverso. Del ser humano, el corazón del ser humano es perverso. Y cuando uno investiga la palabrita perverso, es la palabra chueco. ¿Se imagina una flecha chueca? Nunca va a pegar en el blanco. La palabra errar pecado quiere decir errar el blanco. Mi corazón chueco naturalmente, porque el salmista David en el Salmo 51 dice: en pecado me engendró mi madre. No es porque el acto sexual en el matrimonio sea pecado, sino que genéticamente traemos un ADN espiritual fallado. Heredamos el pecado de nuestros padres, la cabeza federal, Adán y Eva. Y Juan el Bautista era alguien que veía una inconducta, veía un pecado y decía: Dios dice esto. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice: la palabra la cual actúa en vosotros los creyentes. A veces queremos que alguien un cristiano deje de hacer algo. Y somos cargosos y queremos nosotros hacer la obra del Espíritu. Pero el apóstol Pablo decía: Dios dice esto. Juan el Bautista decía: Dios dice esto. Y nosotros hoy los cristianos debemos decir, con amor, no con ley, con amor: mirá que lo que estás haciendo es contrario a la palabra de Dios. Es hermoso cuando alguien se encuentra con una persona que no tiene a Cristo, que tiene una inquietud espiritual, y le dice con mucho cariño: estás en un grave problema, porque la Biblia dice que el que crea al Hijo tiene la vida, primera de Juan 5:12. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que lamento decirte, pero no tenés vida según Dios. Mire si cita el texto de Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Tenés un grave problema. Dios está airado contigo. Su ira se va a manifestar ahora o en algún momento, y Dios va a decir: vengo por ti. Y cuando Él diga: vengo por ti, como dice el profeta, ¿estás preparado para venir al encuentro con tu Dios? Y Juan el Bautista era alguien que tenía un mensaje que vibraba en sus venas y que lo comunicaba en altavoz, como un heraldo. Anunciaba públicamente las maravillas de la ley. Dice 1 Pedro, el texto que cantamos al principio de la cena, o posterior a la cena, que somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes. Virtudes es excelencia, las cosas hermosas, atributos exquisitos de la persona de Cristo. Hay un coro que se canta de Formosa un poco más allá, dice: a quién compararé con Él y con justicia, y aunque sumares todas las delicias, no encontraré como Él, como Cristo. Cristo es superior. Mire, en el mundo en que vivimos, solo en la India hay más de 3.000 dioses.
en el mundo en que vivimos hay una diversidad cultural tremenda. Cada etnia tiene su cultura, con su característica. Pero hay algo en las culturas del mundo que es como un hilo dorado que va traspasando las fronteras, las lenguas y las culturas. ¿Sabe cuál es? La necesidad de adorar. Porque usted ve en montones de culturas que no hablan el mismo idioma, que ni siquiera se vieron, y hay miles de templos alrededor del mundo. Esos miles de templos son un testimonio que dice: queremos adorar a un Dios, necesitamos adorar a Dios. Y Juan el Bautista era alguien que hablaba de Dios. Y la primer palabra que está en el libro de Mateo, la vocecita, voz que clama en el desierto, ya lo había anunciado el profeta Isaías. La primer palabra que dice Juan el Bautista, ¿cuál es? Arrepentíos. La palabra arrepentíos, cambie de mente. Eso que está haciendo a Dios no le agrada. Y esa acción pecaminosa de desobediencia le va a llevar a la condenación, al infierno, y Dios no quiere que el hombre se pierda. Cristo vino para morir y salvarnos. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Juan el Bautista, ¿por qué a Cristo compararon con Juan el Bautista? Por su mensaje. El mensaje de Cristo habló más en cuanto al infierno que en cuanto al cielo. ¿Se puso a pensar eso? Jesucristo habló más en cuanto al infierno que en cuanto al cielo mismo. La otra persona con lo que lo comparan, dice otros Elías. Entonces, hablan de Juan el Bautista por su mensaje. Pero ahora dice algunos, el pueblo, el comentario popular decía: él es Elías. Y cuando uno empieza a leer a Elías, a leer el libro de Reyes que expresa la vida de Elías, encuentra una característica en Elías, que es la misma de Jesucristo: milagros. ¿Por qué a Jesucristo la gente le decía: este es Elías? Por sus milagros. A Juan el Bautista por su mensaje. A Elías por sus milagros. Dios le usó, los hombres estaban trabajando y el hacha, el hierro, se le cae en el agua. Y usted sabe que el hierro, la física, la lógica también, nos dice que el hierro no flota. Pero allí pasó algo. Eliseo, hace flotar el hacha. Pero Elías nos dice que también la física, que todo elemento completado o acabado su volumen no se reproduce. Bueno, pero el aceite, ¿qué pasó? Empezó a haber más aceite. Hay más vasijas. Trae más vasijas, le dijo a la viuda. Y empezó a reproducirse el aceite. Y salía a borbotones el aceite. Y había más vasijas, más aceite. Hermanos queridos, dice la Biblia que no llovió. Y Elías oró fervientemente. Y llovió. Y qué hermoso pensar que la vida de Elías fue una vida caracterizada por el Dios de los milagros. Y eso debe caracterizar nuestra vida. Una pregunta para medir nuestro nivel de dependencia. Si se le pierde algo, ¿qué hace? Bueno, me va a decir, y lo primero que hago, ¿qué es? Buscarlo. Bien, lo primero que debemos hacer es orar para encontrarlo. Y seguramente muchas veces hemos llegado a orar después que nos cansamos de buscar. Entonces nuestra dependencia se nota aún en esas pequeñas cosas. El milagro de Elías. Pero también dice la Biblia muy claro
dice que lo confundían con Jeremías o alguno de los profetas. Mire, Jeremías fue un hombre que profetizó en el año 542, estimativamente, y profetizó cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, en Babilonia. Dice la Escritura que se habían escrito algunos salmos de la cautividad, y dice: ¿cómo quieren que cantemos canciones estando lejos de nuestra tierra? Hemos colgado nuestras arpas, ya no hay cántico en nuestra boca. Es más o menos como decir: mi Buenos Aires querido, cuando te vuelvo a ver. Es una nota muy melancólica. ¿Cómo quieren que cante estando lejos de nuestra casa, de las fiestas? Eso también habla el Salmo 42. Y así en medio de la cautividad, donde eran azotados, trabajados, ultrajados, sojuzgados, viene el profeta y les dice: ustedes van a volver y van a reedificar el templo y van a plantar viñas y comer fruto de la tierra, porque Jehová los llevará a su tierra. Es un mensaje bellísimo, pero los profetas, muchos de ellos, se tuvieron una característica: es misericordia. Misericordia es la escordia hacia el mísero, tener un corazón hacia el miserable. Y nosotros necesitamos misericordia, que nos pase algo dentro del corazón en favor de los perdidos. Primero orar y segundo buscarlos. Y cuando dice aquí, en este párrafo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es porque la iglesia avanza, no porque el Hades avance. La iglesia avanzando con el evangelismo, y dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Así que, hermanos queridos, confundieron a Cristo con Juan el Bautista por su mensaje denunciatorio, declaratorio, directo. Confundieron a Cristo con Elías por sus milagros, y sabemos lo que pasó con Jesucristo. Un muerto volvió a la vida, un enfermo quedó sano, paralítico volvió a caminar, un manco pudo estirar la mano y quedar sano, recuperar la movilidad de sus miembros, un endemoniado quedó libre. Y esto se replica porque Cristo es Dios hecho hombre. Entonces, Juan el Bautista por su mensaje, Elías por sus milagros y Jeremías por su misericordia. Muchos decimos, y a veces no sé si despectivamente, sino descriptivamente, perdón, pero a Elías muchas veces se le llama el profeta llorón. Es un hombre que lloraba, se conmovía en sus entrañas al ver la esclavitud de su pueblo. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo estando a las afueras de Jerusalén? Mira la ciudad y dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos, como la gallina junta a los pollitos. Y todos sabemos la historia de aquella gallina en una granja, ¿no es cierto? Que se incendió, al otro día, fijándose si se podía recuperar algo, ven una gallina muerta, quemada por arriba, la dan vuelta y sale la vida, los pollitos corriendo. La gallinita protegió con su propio cuerpo a los pollitos. Es muy antigua, pero sigue siendo muy elocuente. Y Jesucristo entrega su vida para salvarnos de la condenación del infierno a cada uno de nosotros. Me encanta, hay un poeta guatemalteco, no recuerdo el nombre, él estaba pasado de merca, le dicen ahora, ¿no? Muy drogado. Y en ese momento va un hermano
y le habla de Jesús y de su amor. Y dice que fue tal el poder del Evangelio que este poeta escribió el siguiente verso cuando escucha el mensaje del Evangelio: a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús. Y al instante la escena cambió por el glorioso poder de la cruz. Alguien que no estaba en sus cabales porque estaba drogado. Es una canción que cantan cantantes cristianos muy populares. Pero el mensaje del Evangelio, cuando llega, hace eso. Hace más o menos unos 15 años, estábamos en Formosa y una señora ñeca me dice: por favor, Daniel, anda a visitar a Dona Marisa. Dona Marisa tuvo, lamentablemente, la desgracia de que uno de los hijitos se cayó en algo como si fuera una boca de tormenta, y de así en más, bueno, murió, y él entró en una depresión muy profunda. No sabía yo esa historia. Y voy a la casa, muy lúgubre todo, su esposa, sus hijos en el fondo, y en una cama matrimonial, él tirado boca arriba, mirando la nada, con los brazos abiertos y transversalmente, su cabeza en un ángulo de la cama y sus pies en la otra. ¿Qué hago? Buenas tardes, Dona Marisa. No me contestó. ¿Me permite hacer una oración? Yo soy cristiano. Me gustaría leerle una porción de la palabra de Dios. Lo único que hizo, movió la cabeza. Y le pedí: Dios, por favor, te pido que te hagas presente, que te des a conocer. Entonces le leí un salmo y le leía otro. Sus ojos comenzaron a tomar un brillo. Ya no era una membrana nublada. Empezaron a cobrar un brillo y a pestañear. 4 horas más tarde, leyéndole la Biblia, orando y leyéndole la Biblia, Dona Marisa se sentó en la cama. A las 6 horas, Dona Marisa recibe a Cristo. A los 8 meses estaba por bautizar. Y en el aljibe de su casa vinieron los amigos, le hicieron que vuelva a tomar, se cae de espalda en el aljibe y parte con el Señor. Dona Marisa está caminando por las calles de Oroy. Y es el milagro que se encuentra en la persona de Cristo. Es la misericordia que se encuentra en la persona de Cristo. Es el mensaje de Cristo que toma a quien es pecador, que todos pecamos, y que reconoce: pequé, te pido perdón, necesito salvación, no voy a entrar al cielo si no me arrepiento. Perdóname. La Biblia dice: al que diga pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma del infierno. Así que en esta noche la pregunta de Cristo es: ¿qué dice usted? ¿Quién es Cristo? Y Pedro da una respuesta magistral y dice el texto: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado, doblemente bendecido eres Pedro. Tú eres Pedro, Petra, piedra. Sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre Cristo. Y dice: y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates o desates no es nada estrambólico y religioso como lo toman muchos y hacen circo. Es permitir o prohibir, acorde a lo que está escrito. Todo lo que prohíbas o permitas aquí también es prohibido. Si lo permites aquí, conforme a la palabra, es porque está permitido en el cielo. Si lo prohíbes aquí, conforme a la palabra, es porque también está prohibido en el cielo. Así que de ahí la importancia de trazar bien la palabra. Pero hermanos queridos, Cristo es el Hijo del Dios viviente.
Romanos 9:5, de los padres según la carne vino Cristo, el cual es Dios, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Dios nos visitó. Y porque la gloria vino al hombre, el hombre va a la gloria. Maravilloso. Ese mensaje venido del cielo, esa misericordia de un Padre que no quiere que ninguno perezca. Y ese milagro de salvación está vigente hoy. ¿Para quién? Para el que diga, necesito perdón. Necesito ser salvo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguno de los presentes quiere charlar sobre este tema, porque la Biblia dice, no es poca cosa, es vuestra vida. Deuteronomio 30, mira, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, debes hacer elección. Si usted se va sin elegir nada, se pierde por toda la eternidad. Pero si esta noche usted quiere recibir a Cristo, dígale, Dios, te pido perdón por mis pecados. Dios, necesito a Cristo. Dios, sálvame. Señor Jesucristo, entra a mi vida, sálvame. Soy pecador, soy pecadora. Si alguno de los presentes quiere seguir hablando de este tema, estamos aquí para servirle. Que el Señor les bendiga. Gracias por el privilegio de poder compartir y gocémonos, porque en Cristo tenemos todos los profetas con sus milagros, todos los profetas con sus mensajes y todo Dios con su misericordia para restaurar nuestras vidas cada día. Que el Señor nos bendiga.